conduciéndonos sabiamente. Y quiero basarme en un pasaje bíblico que está en Eclesiastés, capítulo 9, verso 17 y verso 18. Eclesiastés 9, 17 dice de la siguiente manera: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Le repito, las palabras del hombre sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. La sabiduría es la mejor arma que podemos tener. Si nuestro Dios nos formó a su manera, porque la Escritura dice que fuimos hechos a semejanza de Dios. Si nuestro Dios nos formó a su manera, Él espera que el marco de nuestra vida sea desarrollado siguiendo sus propias instrucciones, sus propias formas, sus propios pensamientos, sus propios criterios. Nuestra forma de vivir, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos y todo lo que emprendemos, lo debemos hacer con sabiduría. Lo debemos hacer según el parecer de Dios y no el nuestro. Lo debemos hacer conforme a los planes de Dios y no conforme a nuestros deseos personales. En todo lo que hacemos, necesitamos no solamente asegurarnos que eso es lo que queremos hacer, sino asegurarnos que eso está en el marco de la voluntad del Señor. Podemos amar a Dios profundamente. Podemos conducirnos por el camino cristiano. Podemos servir en la obra y estar cometiendo el error y el engaño de conducir nuestra vida personal a nuestra manera, alejados totalmente de la sabiduría divina, alejados totalmente de la sabiduría del cielo. Siempre que transitemos por esta vida conforme a la manera de Dios, tendremos mayores probabilidades de salir adelante y triunfar. Y siempre que caminemos de acuerdo a nuestra voluntad, las posibilidades de fracasar van a ser mayores. Se lo quiero reiterar. Siempre que transitemos por la vida conforme a la manera de Dios, tendremos mayores probabilidades de salir adelante y de triunfar. Y siempre que nosotros transitemos, caminemos por esta senda de la vida de acuerdo a nuestra voluntad, las posibilidades de fracasar, las posibilidades de que nos vaya mal son mayores. Y quiero que veamos algunos principios para poder conducir nuestra vida con sabiduría. Déjeme decirle, sí se puede ser un hombre o una mujer sabia en Dios. Sí se puede caminar por la vida con la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Y quiero compartirle algunos principios para eso. En primer término, conducirnos con un profundo temor a Dios. Debemos conducirnos con un temor a Dios de manera profunda en nuestra vida. El Salmo 33, 8. Dice la Escritura: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo.
qué ordenanza más clara, qué pensamiento más claro. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Dios todos los habitantes del mundo. Tema a Jehová. El temor no a los hombres, aunque hay muchas personas que quieren infundir miedo, quieren infundir temor para que usted les tenga miedo. No le tenga miedo al hombre. La Biblia dice, tema a Jehová toda la tierra. El temor a Dios es lo más importante. El temor debe ser a Dios por una razón. Porque es Dios quien evalúa y mide correctamente nuestra vida y nuestras decisiones. No son los hombres los que miden correctamente el proceder nuestro. Es Dios quien mide de una manera justa, de una manera correcta, toda nuestra vida. Por eso nuestro temor debe ser hacia Dios. Y me gusta que este verso 8 dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Todos los habitantes del mundo. El temor a Dios no es solo para los creyentes. El temor a Dios no es solo para los que servimos a Dios, de ninguna manera. La palabra dice, tema delante de Dios todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes del mundo. Hay gente que cree que porque no es creyente no tiene que andar en el temor de Dios. El temor de Dios es para todo el mundo. Porque cualquier persona del mundo va a fracasar si no anda en el temor a Dios. Pero la sociedad ha etiquetado a los creyentes, que los creyentes deben de ser temerosos de Dios. Toda la tierra tiene que ser temerosa de Dios. Porque cuando las consecuencias vienen a la sociedad y a la tierra por no tener temor a Dios, las consecuencias es para todos. No solo para los creyentes, para todo el género humano. Y Eclesiastés capítulo 12, en el verso 13, dice la Escritura, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo de una mujer, el todo de un hombre es tema a Dios y guarde sus mandamientos. Ahí se encierra el mandamiento más importante para el hombre y para la mujer. Temer a Dios. Tener un temor a Dios y también guardar su palabra. Temor para vivir en el orden de Dios. Debemos vivir en el orden de Dios. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Temor en las relaciones humanas. Tratar las relaciones humanas con toda consideración, aprecio, respeto. Temor en la vida familiar. Temor a Dios para tratar a nuestros hijos. Temor a Dios para tratar a nuestra esposa. Temor a Dios para tratar a nuestros padres. Y a los que viven en nuestra casa. La vida familiar se vive en el temor a Dios. Temor en las decisiones trascendentales de nuestra vida. Hay decisiones tan importantes. Hay decisiones que pueden marcar el futuro nuestro, para bien o para mal, pues en esas decisiones trascendentales, en esas decisiones importantes de la vida, debemos tener temor a Dios. No tomar una decisión importante sin que Dios esté de acuerdo. No tomar una decisión importantísima sin que estemos seguros que Dios nos está acompañando, que Dios va con nosotros.
Hay personas que toman decisiones bien importantes y ni siquiera se aseguran si Dios les está respaldando, si Dios les está aprobando lo que están haciendo. El problema más grande de una sociedad hoy en día es que no tiene temor a Dios. Y lo más trágico que puede pasar es que el temor a Dios se pierda aún en el cristianismo, aún en medio del cuerpo de Cristo. Se puede dar el caso de personas que estamos en la vida cristiana y no tenemos temor a Dios. En segundo término, debemos conducirnos con un alto espíritu de superación. Tenemos que superarnos. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Tenemos que ir aventajando en el conocimiento, en la sabiduría, en la preparación, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual. Tenemos que conducirnos con un alto espíritu de superación. Génesis capítulo 41 lo dice, hablando de el patriarca José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Qué tremenda la historia. José, un muchacho que solo tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Un muchacho que de una cisterna donde estaba a punto de morir, fue trasladado a una condición de esclavo, sin derechos. Y de ser esclavo, pasó a una cárcel. Y de una cárcel, pasó al trono. Y llega a ser el número 1 en la práctica en el país más grande del mundo en aquel entonces, Egipto. Un hombre que fue esclavo y que el faraón le puso su propio anillo. El faraón se quitó su propio anillo. El faraón le puso un collar. El faraón le puso ropa finísima. Y le dijo: nadie estará por encima de ti en este país, solo yo. Y le dice Faraón: nadie va a poder levantar la mano, nadie podrá levantar el pie sin que tú lo sepas. Una autoridad absoluta sobre todo el país. El país más grande que había en el mundo. Pero el secreto estaba en que José era un hombre temeroso de Dios. El secreto estaba en que Dios estaba con José. Cuando tú tienes temor a Dios y cuando tú te aseguras que Dios está contigo, cosas grandes van a pasar en tu vida. Dios te va a exaltar. Dios te va a bendecir. Y te vas a superar como se superó José.
Faraón le dijo a los siervos: ¿acaso hay en el reino otro hombre como este en quien habite el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo que había en José marcó la diferencia. Y qué tremendo que de la propia boca de Faraón le dice a José: Jehová te ha enseñado todo esto. Y no hay entendido, no hay un hombre tan sabio como tú en todo el reino. Jehová se lo había enseñado. En Dios aprendemos cosas más grandes que las que podemos ver en los libros y en los periódicos. Y le dijo: no hay un hombre tan sabio, no hay un hombre tan entendido como tú en todo este país. Ojalá y por lo menos se dijera de nosotros: no hay un hombre tan entendido, tan sabio como tú en toda la cuadra donde tú vives, o en el barrio donde tú vives, o en la iglesia donde tú estás. Que en la iglesia donde tú estás, tú seas la mujer más sabia. Que en la iglesia donde tú estás, seas el hombre más sabio, el hombre más entendido, no el hombre más necio. Que no seamos los más ignorantes, que seamos los más sabios, porque tenemos a Cristo. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Y la sabiduría viene de Dios. Dios te hace sabio. No necesitas la sabiduría de tu líder. No necesitas la sabiduría de un vecino. No necesitas la sabiduría de un pastor. Dios en medio de ti te puede hacer la mujer más sabia de tu familia. Dios te puede hacer el esposo más sabio, la mujer, la esposa más sabia y más entendida. Claro que sí. Solo necesitas tener temor de Dios. Solo necesitas asegurarte que Dios te va acompañando, que Dios está contigo. Superarse en la vida no es un asunto de suerte. Superarse en esta vida es una necesidad que tenemos todos. Requiere visión personal, requiere sabiduría, requiere actitudes correctas, requiere una mente sana, requiere ser fieles, requiere disciplina. Superarse en esta vida requiere vencer obstáculos, esforzarnos cada día, olvidar agravios y daños, honrar a las personas, perseverar. Requiere tantas cosas. Hay tantas cosas que se necesitan para que usted y yo podamos superarnos. Y en tercer lugar, ¿cómo viven? ¿Cómo conducirnos con sabiduría en esta vida? Dijimos en primer lugar que tenemos que conducirnos con temor a Dios en nuestra vida. En segundo lugar dijimos que tenemos que conducirnos con un alto espíritu de superación. Hay que superarnos. Y en tercer lugar, tenemos que vivir con una amplia sencillez de corazón. Vivir con una amplia sencillez de corazón. Tenemos que ser personas sencillas. El Proverbios capítulo 22, verso 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Lo que está diciendo es que si usted y yo somos personas humildes, sencillas, y tenemos temor a Dios, entonces vendrá la bendición material sobre nosotros, vendrá honra de parte de Dios para nosotros y vendrá vida para nosotros. Si la humildad tiene una recompensa tan grande en la Biblia, mi pregunta es:
¿Por qué a la generalidad del ser humano no le gusta ser humilde? Si la humildad, según la Biblia, trae tantas recompensas, ¿por qué nos cuesta ser humilde? ¿Por qué nos cuesta ser personas sencillas? Y en lugar de ser humildes y sencillos, nos volvemos personas complicadas y difíciles. Nos volvemos en personas orgullosas y altivas. Cuando la Biblia dice que si somos humildes, si somos sencillos, entonces riqueza, honra y vida serán nuestras recompensas. Amados amigos, amados hermanos, necesitamos ser sencillos. Esta sociedad necesita de personas sencillas. Hay demasiadas personas en esta sociedad complicadas para que nosotros vayamos a ser uno más en esa lista. Seamos la diferencia. Marquemos la diferencia y seamos personas sencillas de corazón. Sencillos para reconocer nuestras limitaciones. Que no seamos tan complicados para reconocer nuestros errores, equivocaciones y debilidades. Sencillos para reconocer nuestros errores. Todos cometemos errores. Lo que necesitamos hacer es reconocerlo. Y no importa si usted es un miembro de una iglesia o una persona que no conoce de Dios. No importa si usted es un líder de Dios o es un pastor de Dios. No importa. No somos dioses. Somos personas. Cometemos errores y debemos ser sencillos para reconocer. Sencillos aún para manejar correctamente los éxitos en la vida. Aún los triunfos. Aún las cosas buenas que nos pasan, aún los éxitos que tenemos, necesitamos manejarlo con sencillez. No agrandándonos, no haciendo alarde de nuestros triunfos, sino más bien con sencillez. No sintiéndonos como un pavo real por las bendiciones que tenemos o los éxitos, de ninguna manera. Entre más bendiciones y entre más éxito usted tenga, más humilde y más sencillo debe de ser.